los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¡Qué maravillosa expresión! Ya es un mérito grande el poder ayudar a algún necesitado, pero también ofrecérselo. Si no es un simple ofrecimiento, lo está proclamando a voz en cuello. Es como si el ayudador necesitara de ayuda, como si necesitara del necesitado para ayudarle. Vengan aquí. Esta expresión no tiene nada de mérito cuando alguien está en peligro, o cuando un doctor la proclama y llama a los enfermos. Vengan aquí a curarse los que pueden pagar o pueden comprar su medicina. Y también pasa lo mismo con aquellos médicos de los que se exige servicio. A veces cuando son favores no remunerados, casi ni quieren actuar y todo lo hacen con mucha lentitud. Pero muy contrario a Jesús. Así como Él se entregó antes, hoy también se entrega. Él mismo sale en búsqueda de aquellos que tienen necesidad y ruega prácticamente de rodillas: vengan aquí. Definitivamente no era como nosotros, jamás cobró sus servicios. Con qué amor llamaba al necesitado. Y no podemos pensar que Él no entendía el significado de su llamamiento. Al contrario, Él tenía conciencia de que su llamamiento es la única solución que tiene el hombre. Es por este motivo que lo hacía con mayor esfuerzo. Y con esa misma conciencia, además que tenía de sí mismo, el Salvador del mundo, dice preocupado: vengan a mí. A ninguno de nosotros se nos llenaría la boca de palabras vacías. Por lo menos en nosotros sonaría así. Ninguno de nosotros queremos entregarnos de esa manera. De hecho, si vamos a ayudar a alguien, no es a cualquiera. Pero Jesús, aquel que verdaderamente puede ayudar, ayudó a todos. Y ya que puede ayudar a todos, hace su invitación a todos. Es en esta expresión, vengan a mí, donde admiramos más a Jesús. Saber que sacrificó su propio yo, olvidarse de sí mismo, quedando prácticamente ciego para sí y mirando al que necesita socorro. Jesús, tan distinto de todos nosotros. Cuánta maravilla en esta pequeña frase, vengan a mí. Sin duda es la máxima expresión de la compasión humana. Se ayudó al atribulado y cargado, se dio a comer al hambriento, se vistió al desnudo, se entregó múltiples regalos, se fundó la iglesia y con compasión profunda se visitó a los atribulados y cargados. No solo mostró compasión externa, es decir, Jesús los invitó hacia Él, a vivir junto con Él en su casa. Nosotros no lo haríamos. Si invitamos a alguien ajeno a nuestra casa, tendríamos que cambiar nuestras costumbres. Jesús lo hizo. Jesús se hizo como el pobre, como el hambriento. Se hizo a su cultura. Jesús realmente se hizo como ellos. Cuando los llamaba y ellos llegaban ante Él, no solo veían al ayudador, sino que veían a aquel que con su ejemplo se mostraba como ellos. Su vida lo expresó con la callada y sincera elocuencia de sus hechos. Él dijo: vengan a mí. Y Él mantiene su palabra. Él es su palabra. Él es la palabra. La frase se complementa a todos los que están trabajados y cargados. Todos. Es decir, Él está preocupado porque no quede ni uno solo sin escuchar su invitación. Donde existe un corazón amplio, siempre habrá un lugar donde llegar. Y qué corazón más amplio que el de Jesús. De resto, de la manera como los demás quieran entender su frase, se lo deja a cada quien. Él queda libre en su conciencia. Él ya ha invitado a los cansados y atribulados. ¿Qué significa cansado y cargado? ¿Pudo Jesús haber sido más específico? ¿Por qué tan corto en palabras? La respuesta es una sola. Fue corto en palabras porque es amplio en corazón. Precisamente en eso consiste el amor.
no en la elocuencia de palabras que pueden confundir a cualquiera, más bien en lo breve del término para que todos entiendan que todos son llamados, para que ninguno pierda el tiempo preguntándose si realmente ha sido llamado. Así que esta expresión se acomoda perfectamente a cualquier hombre. No seas tan egoísta pensando solo en ti mismo. Piensa en él y míralo con sus brazos abiertos como un símbolo eterno, y así se mantendrá. Vengan a mí debe entenderse como en mí encontrarán descanso. Estar junto a mí es descansar. Normalmente nos pasa, nos invitan a escuchar de un descanso y terminan mostrándonos algún rincón especial del mundo donde poder encontrarlo. Pero Jesús es diferente. Nos dice, vengan a mí a recibir el descanso. El descanso es Él. Jesús los abrazaría a todos, diciéndoles, conmigo está el descanso. ¡Qué maravilloso! El auxiliador es el auxilio, y este auxilio dirigida a cada uno en particular, tratando a cada necesitado como único. Otro ejemplo cotidiano son los médicos y sus enfermeros. Cuando el doctor ve el grupo de enfermos, le da a los enfermeros algunas instrucciones y él se va a vigilar otros enfermos. El doctor no puede estar a la cabecera de cada enfermo, mucho menos tenerlos en su casa. Tampoco podría estar todo el día con uno solo descuidando al resto. En el caso de Jesús es diferente. Él, el sanador, es la medicina. Así que el enfermo debe estar cerca a su medicina. Por tal motivo Jesús estará siempre con el enfermo. ¡Qué maravilloso! Es este auxiliador el que le ofrece la invitación a todos. Esta invitación llega por todo lado, por aquellos caminos incluso difíciles de reconocer, hasta aquel camino solitario del que anda sin gracia. Así como la llamada de la trompeta bélica que se dirige a los cuatro vientos. Así este llamado es una encrucijada. Y no un simple llamamiento que aturde, porque entonces ¿quién querría venir? Sino un llamamiento que tiene garantía de eternidad. Es esta preciosa llamada en encrucijada que apunta a aquellos que están sufriendo en su esclavitud, de aquellos de los que nadie se preocupa más que de un perro doméstico. Se llama a todos y esta invitación quita toda preferencia para congregarlos a todos. Mientras tanto, la condición humana sigue en pie. Esta sensibilidad o compasión humana es una vil mentira. El hombre se muestra compasivo cuando no debería mostrarse compasivo, y no es compasivo consigo mismo. Por tal motivo, mientras el llamado es a ser reyes sobre millones y reinos, prefiere destinarse a un desierto sin salvación. Ustedes, hombres enfermos del corazón, que han entendido en medio de la situación difícil que existe un corazón, por lo menos existe un corazón que entiende, a diferencia de las bestias. Lo comprueba el diagnóstico del médico cuando dice que estamos bien del corazón, pero a su vez estamos mal del corazón. Falsa compasión humana. A todos ustedes, hombres, que sufren injusticias, que son maltratados, insultados, con todo lo que les espeta el mundo en la cara, solamente recogen ingratitud, porque son tan tercos en mostrarse dignos ante el llamado de Cristo. ¿Por qué tan imbéciles en mostrarse desinteresados al llamamiento? Todos ustedes, hombres, víctimas de la traición, el engaño, la calumnia, la envidia, ya sea que estén sacrificados a lo lejos o en la soledad, o ya sea que hayan buscado el último rincón para tirarse a morir, o quizá estén en medio de la gente, donde nadie se preocupa por ustedes, mientras la multitud se abre paso bestialmente y los aplasta contra el polvo. Jesús dice, ven a mí. Allí está plantada la invitación, una encrucijada entre la vida y la muerte. Ustedes, hombres, que están tristes innecesariamente, sentados junto a una tumba, no pueden ir más allá. Verdaderamente en la tumba hay descanso si estamos en Cristo, pero estar sentados junto a la tumba sin Cristo es no tener descanso. Y sabes que en la tumba hay descanso, pero no puedes dar un paso más allá.
Ven, por lo tanto, aquí está el camino por el cual sí se puede avanzar. Aquí está el descanso, tanto en la tumba como junto a la tumba. Y si tu sufrimiento es por la pérdida, la invitación también es para ti, junto a aquel que eternamente reúne a los separados, con más fuerza, con que las familias unen a padres e hijos, con mucha más fuerza con la que el sacerdote une al esposo y a la esposa, sin tener en cuenta el divorcio, con mucha más fuerza que la amistad une a los amigos. La separación es dolorosa, pero aquí hay descanso. Ven a mí. La invitación también es para ustedes, hombres que andan como muertos entre los hombres, para aquellos que han sido cruelmente desechados de la comunidad y para aquellos que aún no se ha abierto la tumba misericordiosamente. Ven a mí. Aquí hay descanso, aquí hay vida. La invitación está muy cerca, a tan solo un paso, solo que el hombre se aleja infinitamente o de pronto todavía no anhelen el descanso porque no lo entienden. Y aún no la entiendan, si la escuchan, síganla, porque Jesús, quien invita, les puede librar de muchas cosas. Y esa libertad solo se logra permaneciendo en Él, porque aunque alguno esté libre de penas, ¿qué le haría no necesitar de un Redentor que lo libre de todo mal? Ven a mí, a los pecadores, a los extraviados, a los que han cometido faltas que los hombres perdonan, o quizá aquellas faltas imperdonables, sea tu culpa conocida por todos, o aquella culpa oculta, pero conocida en el cielo. De pronto ya encontraron el perdón en el mundo, pero aún en su interior no hay descanso. Ven a mí, aquí hay descanso. Vuelve, ven a mí, aquí hay descanso. Entre más te acerques a Jesús, verás a su vez cómo el pecado empieza a alejarse. Por más grande que sea tu pecado, ven al camino verdadero, por más vergonzoso que haya sido lo que cometiste, porque es mejor llegar a Jesús, que en Él hay perdón y vida eterna, que seguir en el camino del pecado que conduce a la condenación. Ven a Jesús. Él no te juzgará como lo hacen los hombres. Él no te preguntará qué tan culpable eres, ni te echará nada en cara. El hombre allá afuera juzga, solo ve que todo te ha ido mal. Peor aún, cuando se sufre alguna carencia física, creen que la culpa es de uno y se levantan orgullosos frente a uno, comparándose y diciendo yo soy mejor. Pero Jesús no es así. Si llegas a Él, Él ocultará tus pecados. No tiene ninguna intención en hacerte sentir peor de lo que estás. Él es amigo del pecador. Es tan amigo que Él no se queda sentado allí esperando a que tú llegues. Al contrario, como el padre del hijo pródigo, se levanta, abre sus brazos y espera con una sonrisa en su rostro. Y avanza hacia ti con el fin de alcanzarte. Busca como el pastor a la oveja extraviada, como aquella mujer que perdió su moneda. Y realmente Él avanza en el camino. ¿Acaso no bajó desde los cielos y se hizo hombre para morir por nosotros? Eso es ponerse en marcha en el camino. Ven a mí. Jesús entiende perfectamente que los que escuchan su llamado están llevando una carga muy pesada. Y todos, en cierta medida, están buscando aliviarse de esa carga. Pero para aquel que ha dejado de buscar, esta invitación realmente no le corresponde. Ven, Jesús no simplemente espera a que vengan a Él, sino que los llama amorosamente. Quizá fuera un simple llamado si Jesús simplemente llamara y se quedara sentado. Pero no es así. Él, mientras grita su llamamiento, a su vez está dando el primer paso y camina hacia los invitados. Allá afuera los hombres con su compasión falsa. ¿Cuántas veces dicen que se interesan por el dolor ajeno? Lo que realmente están mostrando no es interés genuino de compasión, sino simple curiosidad. Pero en el corazón de Jesús no hay un interés de ser curioso. Su corazón es puro y realmente quiere librarte. Sus palabras siguen su corazón, y si tú sigues sus palabras, llegarás a ese corazón
Es inevitable, lo uno sigue a lo otro. De este modo, él entiende que todos llevan una carga y que han intentado despojarse de ella. No han podido y están a punto de morir. Pareciera que se les olvidó que existe un consuelo. Y así como sabe que queremos despojarnos de la carga, también entiende que no hay ningún otro consuelo fuera de él. Por eso tiene que llamarles. Vengan a mí. Ven a Jesús con tu rostro inclinado. No necesitas nada más. Quizá alguno dirá, estoy tan cansado y cargado que no puedo dar ni siquiera un paso. Pero aún así es el único paso que se te requiere. Jamás te vayas a quedar en ese sitio. Da el paso. Por muy cansado y cargado que estés, da el paso. A un paso está tu descanso. Un paso, un suspiro basta. Un soltar, eso significa venir a Él. El ponerse de pie. Qué privilegio estar de pie delante de Él. Es más, mientras se ve a la multitud retroceder, seguir sus caminos, ellos quizá han seguido su camino porque lo han juzgado según la historia. No se puede saber nada acerca de Jesús según la historia. La historia es un punto de vista humano. Estamos de pie frente a aquel que ha sido más decisivo que cualquier consecuencia de la historia. ¿Estás de pie frente a quién? ¿Quién dijo las palabras? ¿Acaso Jesús las mencionó desde lo alto de su majestad? No, él dijo, vengan a mí en su condición humana, desde su condición de humillación, aquí en la tierra. Es donde dice, ven a mí. Y Jesús es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y sí, Él ha prometido que regresará desde los cielos, en majestad, pero aquel día todavía no ha llegado. Y alguno preguntará, ¿acaso en este momento no está en majestad? Claro, está sentado a la diestra del Padre. Pero sus palabras las dijo en un estado de humillación. Ese estado de humillación lo convierte en objeto de humillación, objeto de fe. Nadie puede llegar a ser creyente si no se acerca a Jesús en ese estado de humillación. Él volverá y lo veremos descender desde los cielos en majestad. Lo esperamos en esa majestad, pero no puede ser esperado en esa majestad si no hemos creído en Él en su humillación. No puedes entender la frase ven a mí si sigues creyendo que Jesús la dice desde su majestad. No, en majestad Él calla, en humillación Él habla. Es por eso que no podemos saber nada de Jesús a partir de esa historia inventada. Esa historia que nos muestra a Jesús en su majestad y distante de nosotros. Deforma la realidad de Cristo, deforma su invitación. Pero Jesús ha decidido mencionar esta invitación a través de su estado humillante de siervo, pero que la historia tome a este siervo y lo convierta en un hombre cualquiera, lleno de majestad. Es engañar, todo esto resulta falso. Es falso que Dios en su majestad dijera estas palabras. Es por eso que no se puede llegar a saber nada acerca de Cristo a través de la historia. Él es el objeto de fe y la historia jamás busca la fe. Jesús existe solamente para la fe. Por la historia no podemos llegar a conocer a Jesús. Si conocemos poco o mucho acerca de Jesús a través de la historia, Jesús dejaría de ser realmente lo que es. Si conocemos a Jesús por la historia, sería algo inauténtico, un engaño. No podemos conocer a Jesús a través de la historia. De Él nada se puede saber, porque Él es objeto de fe. Entonces no puedo mostrar a través de la historia que Cristo era Dios. Por favor, el mismo hecho de tratar de demostrar algo es intentar hacer que algo se vuelva racional. Hemos dicho que Jesús es objeto de fe. Eso sería convertirlo en algo racional. La respuesta es no, a menos que quieras contradecirte a ti mismo. Lo único que se puede demostrar es que va en contra de la razón. Las pruebas que ha dejado Cristo en las Escrituras, sus milagros, su resurrección entre los muertos, la ascensión a los cielos, esto solamente es para la fe. Es por eso que decimos que Cristo es objeto de fe, no de razón. Alguno pensará, ¿pero acaso la historia no ha demostrado que Jesús es Dios? Además, observen el impacto que Jesús histórico ha tenido en la humanidad. Bueno, no niego que Jesús haya sido predicado y conocido en todo el mundo. Y sí, la historia lo muestra como un hombre grande, quizá el más grande de todos los hombres.
Pero que llegue a la conclusión de que Jesús sea Dios, imposible. Esta conclusión solo se llega a través de la fe. Y es que la fe siempre será más grande que el saber de la historia. Observen, la conclusión de la historia es que Jesús era el más grande, era el mayor, era el máximo, era el majestuoso. Pero la conclusión de la fe es que Jesús era Dios. Con la fe nos ahorramos toda la conclusión de la historia. Así que para que todo esté en orden en el verdadero creyente, se necesita que su creer haya empezado desde la fe, no desde la historia. Solo piénsalo, si seguimos esperando en la historia y en la razón para demostrar que Jesús es Dios, ¿cuántos años o cuántos siglos se necesitarían? Alguno podría decir, por ejemplo, que en el año 300 aún no se comprobaba que Jesús era Dios, que hasta el momento se ha comprobado que sí, Jesús es un buen hombre, pero que sea Dios, eso todavía lo tendremos que esperar en la historia. Imposible. Los hombres que vivieron en el primero o cuarto siglo no necesitan el siglo XIX o XX para comprobar por fin que Jesús es Dios. Como si nuestras fechas modernas fueran las que nos dieran la plena seguridad de esto. ¿Hasta dónde ha llegado la demencia humana en creer que a través de la historia se puede conocer a Jesús como Dios? La historia solo llegará a conclusiones humanas. ¿En qué parte las hipótesis de la historia han concluido en hipótesis espirituales? Es por eso que la historia jamás llegará a la conclusión de que Jesús era Dios. Es por eso que la decisión de aceptar que Jesús era Dios se presenta de una manera muy distinta. No es cuestión de si puedes creer, sino si quieres creer. Y ahora lo peor de todo es que seguimos insistiendo en que esa historia incrédula sea la que le dé base al cristianismo. Estupendo, ahora la incredulidad inventa argumentos a favor del cristianismo. Todo este intento es una blasfemia. Ese argumento que demuestra que el cristianismo es verdad porque se ha mantenido en pie durante muchos siglos, realmente es una blasfemia. Por supuesto que a cualquier personaje de la historia se necesita hacerle este tipo de comprobación. Y si aplicamos esa comprobación a Cristo, llegaremos al mismo resultado, el mejor hombre de la historia. Pero qué comprobación tan mediocre. La blasfemia consiste en creer que las condiciones históricas llegarán a la conclusión de que Jesús es Dios, dándole más importancia a las consecuencias de la persona que a la persona misma. La historia no puede hacer nada con la persona de Cristo. Jesús únicamente pertenece a la historia sagrada representada en la Biblia. Esta historia es cualitativamente diferente a la historia general. Esta historia sagrada muestra a Jesús en su condición de humillación y en su aseveración de ser Dios. La historia es una ciencia espléndida, pero no tiene la autoridad para concluir que Jesús es Dios. Este poder de revestir a Cristo de su verdadera majestad solo le pertenece al Padre. Que Jesús en su humillación era Dios, la historia jamás lo podrá deducir. Es extraño pensar que la historia ha podido demostrar que Jesús es Dios. ¿Son las consecuencias históricas de la vida de Cristo más importantes que su propia vida? No, es precisamente lo contrario. Si las consecuencias históricas de Jesús demuestran algo de él, solo demostrarían eso mismo, que él fue un gran hombre. La historia no está demostrando nada admirable de Jesús. Lo verdaderamente admirable de Cristo es que su vida provenía de otro lugar, fuera de nosotros, fuera de la historia. Por la fe entendemos que Dios ha venido a vivir aquí en la tierra como hombre, y eso sí es infinitamente admirable. Y aunque esto no tenga ninguna consecuencia histórica, permanece admirable por la eternidad, infinitamente más admirable que cualquier consecuencia histórica. No necesitamos de la historia. Cristo en sí mismo es admirable y no necesita de consecuencias históricas para demostrarse. Los que insisten en que la historia comprueba que Jesús fue admirable están incurriendo en una burla hacia Dios, ya que Dios es en sí y por sí mismo admirable. Solo Dios es el peso de la comprobación y es más importante que cualquier consecuencia histórica registrada en la historia. Una comparación entre Cristo y un hombre que en la vida real sufre de sus contemporáneos el mismo trato que Cristo padeció. Pensemos en un hombre que fue maltratado, perseguido, discriminado y al final muerto como un delincuente.
a mano de sus contemporáneos. Después de su muerte, y debido a esas consecuencias históricas, la historia le otorga su derecho. Y ahí está, no importa lo que fue en vida, ahora mucho más importante son las consecuencias históricas que la historia ha demostrado. Ahora, ¿podemos hacer lo mismo en el caso de Cristo? No, porque al demostrar quién era Cristo a través de las consecuencias históricas, le dejamos confirmado en su derecho de cualquier hombre normal, por más grande que haya sido. Qué poco sensato convertir la historia sagrada en historia profana, a Cristo en un simple hombre. Reitero, a través de la historia no se puede saber nada acerca de Cristo. El saber histórico precisamente es no saber nada de Él. Este saber aniquila a Jesús. La historia simplemente está demostrando que lo que se hizo con Cristo estuvo mal hecho, pero la fe nos demuestra que Cristo, siendo Dios, deseó ser humillado de esa manera. Eso es lo glorioso de la historia sagrada, conclusión a la cual la historia general no puede llegar. Por tal motivo es innecesario que la historia trate de otorgarle el derecho a Cristo. Ese es el motivo por el cual muchos no entienden su humillación. Para entender o creer esto se necesita ser contemporáneo a Jesús, ir más allá de la historia, ir a Jesús por la fe. La historia lo único que está demostrando es que los hombres tuvieron poder sobre Cristo y lo humillaron, pero por la fe Dios demuestra que Él tuvo el poder sobre los hombres en ese momento y que a Él le plació dejarse en la pequeñez, que Dios, teniendo en su mano todas las posibilidades, decidió mantenerse en esa figura de siervo humillado. Es por eso que la historia a este punto debería dejar la impertinencia de tratar de explicar quién es Dios. Asimismo, otra blasfemia que surge de esto son los que afirman, basados en la historia, que la persecución que sufrió Cristo fue algo sencillamente accidental. Si alguien sencillamente afirma que lo que le pasó a Jesús fue accidental, con ello ya le estaría otorgando el derecho a Jesús y consecuentemente olvidará todo lo ocurrido en relación a Jesús. De hecho, eso es lo que intenta hacer la historia, examinar a un hombre. Pero no es la historia, es Jesús el que examina su vida y no la historia, es el examen. Y no solo de aquella época, Jesús examina a todas las generaciones, pobres de aquellos hombres que siguen creyendo que la historia ha colocado a Jesús en su derecho como hombre. La historia lo único que está demostrando aquí es que la humillación de Cristo fue algo incidental, que lo ocurrido con Él fue por causa de la injusticia del hombre. Pero al contrario, la historia sagrada nos muestra algo distinto. Cristo, con toda libertad, quiso ser el insignificante. También quiso expresar su verdad a través del padecimiento. Y esta fue realmente la voluntad más alta de Cristo: mantenerse en su estado de siervo humillado, pobre de aquel hombre que le quita esta pequeñez a Jesús y que simplemente olvida su padecimiento por el solo hecho que la historia ya demostró que Jesús fue un gran hombre.